Luz Darek, médica, cirujana, pero artista sobre todo. Y te gusta escribir, te gusta dibujar y todo el tema artístico también sirvió en algún momento de tu vida para poder avanzar en tus estudios universitarios. Sí, cuando estaba estudiando medicina, pues somos un hogar de clase media. Papá y mamá trabajaban para darnos la educación, pero como trabajaba en un país, estudiaba en un país extranjero, pues era en dólares. Y muchas veces yo necesitaba para libros, para muchas cosas que exige la medicina, y me iba a los parques ahí en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Yo estudié en la Universidad Estatal de Cuenca y me iba al Parque Calderón y pintaba las personas y cobraba por eso. En la universidad, en esa época, no se podía estudiar ni en internet, no existía eso. No existía ni el Viper cuando yo comencé a estudiar, porque yo comencé medicina en el año 1980 Sí. y no existían esas cosas. Los profesores de la universidad nos pedían que hiciéramos el dibujo del músculo cutáneo del cuello, del rostro, el esqueleto, y yo lo dibujaba, y los otros compañeros traían unos mamarrachos, y el profesor siempre decía, este sí se entiende. Y todos los compañeros comenzaron a pedirme que les hiciera los diseños anatómicos y me pagaban también. Con eso yo ayudaba también a la sustentación, a pagar el arriendo del apartamento, a comprar los libros. Y seguías haciendo negocio porque cuando venías a Colombia, entonces también hacías un mercadito de oro, por ahí me contaron. En Chordelet, que queda a 4 horas de la ciudad de Cuenca, es un pueblecito muy famoso porque hacen el oro muy artesanal. El oro en el Ecuador en aquella época era muy barato y yo compraba oro, como era la época de los años 80 en que aquí usaban oro por cantidades. Yo vendía oro y traía una ganancia y con eso me compraba la ropa, los uniformes, y cuando ya llevaba yo plata ya, yo compraba más cosas típicas del Ecuador para vender aquí también. Y de aquí los jeans que han sido muy famosos. En esa época en Medellín existía cerca del Éxito, el primer Éxito que es por el estadio, el Pague Menos, que eran jeans que tenían varias imperfecciones no muy visibles. Yo las vendía en el Ecuador porque allá no conocían el jean, siempre traían el jean de Colombia o de Estados Unidos. Y con eso que yo ganaba, compraba todos mis libros, iba al laboratorio y compraba todos los reactivos que necesitaba con mis ganancias. Pero eso además tiene un valor muy importante y es que tenías una condición especial en ese momento de salud. Ya estabas diagnosticada. Bueno, ¿O no? el diagnóstico de mi enfermedad fue muy difícil. Sí. Yo nací con una alteración genética, con una alteración del factor 5 de la coagulación, en la cual producimos muchos trombos. Mi neumólogo dice que yo produzco trombos aún riéndome. Se me coagula, los trombos son los coágulos, y me llenaba de trombos, de coágulos, y fue obstruyendo la arteria pulmonar. ¿Y te daba todo el cuerpo? Cuando se obstruyó, sí, me daban trombos en las manos, en las piernas. Tuve que recurrir a oxígeno permanente. Yo estudiaba con el oxígeno, con un baulito a mis espaldas, conducía el carro con oxígeno, operaba con oxígeno, estudiaba con oxígeno, pero hubo una situación. Cuando uno no respira, no puede correr, no puede bailar, no puede hacer movimientos bruscos, porque cualquier movimiento era un motivo de un síncope, de un desmayo. Y yo me puse a analizar mi vida. Bueno,
soy joven, porque tengo que vivir hasta donde sea. Yo sé que es una enfermedad crónica, mortal, huérfana, que no hay tratamiento, pero mientras viva tengo que hacer algo, tengo que luchar por tener calidad de vida. No podía bailar y me gustaba bailar, me gustaba el deporte, pero me gustaba y me apasiona el estudiar, el leer. Me encanta la ciencia, el conocimiento. Mientras todos salían a bailar, todos salían a hacer su vida, yo me quedaba en mi casa estudiando, leyendo. Tengo muchas bibliotecas y cuando me cansaba de estudiar medicina, la literatura, la historia, el conocimiento te lleva a nuevos mundos. El leer un libro te lleva a otros planetas, a otros lugares, a otras épocas. Y esa historia me dio muchas ideas para entrar en la ciencia e investigar. Y te abrió también oportunidades también de entender tal vez lo que te estaba sucediendo y ver que hay otras posibilidades en ese momento, ¿o no? Sí, muchísimo. Comencé a estudiar sobre mi enfermedad, sobre la hipertensión pulmonar. Me comuniqué con muchas personas que eran autores de investigaciones y eso fue para mí una inspiración. Mis mismos colegas me inspiraron. Y luego cuando yo estaba en España, que estuve una época viviendo allí por mi tratamiento, porque me quedaba más cerca de Alemania, conocí la nanociencia y la nanotecnología. Y a través de esta ciencia, yo estoy así en un 90% de segura que podemos ayudar mucho a los pacientes de hipertensión pulmonar y de otras enfermedades. Y por eso me uní a varios grupos de nanotecnología cuando llegué a Colombia en la UPB. Logré focalizar a través de ratones produciendo la misma enfermedad con una planta que se llama la Crotalaria serratia e investigar qué sucedía. Y en ese proceso estamos, haciendo la parte experimental para luego poderla aplicar en los seres humanos. Luego de la Bolivariana seguí a la Universidad EIA con la doctora Marta Londoño, una gran científica, es nuestra líder del grupo de medicina regenerativa. Aplicamos plasma rico en plaquetas para enfermedades neurológicas y degenerativas con unos resultados increíbles. Aún no lo hemos escrito porque está en experimentación, porque toda investigación científica lleva sus protocolos de experimento, luego en pacientes, y en ese paso estamos. Luz Daret, a mí me gustaría saber cómo una persona con una enfermedad como la que nos estás describiendo, que te ha generado un impedimento tan amplio en actividades tan fundamentales para una persona, como correr, hacer deporte, incluso bailar, hasta estudiar, nunca fue un obstáculo sustancial a la hora de poder cumplir tu objetivo de seguir estudiando y de formarte? Bueno, todos tenemos una misión. Dios, la vida y la genética nos dan ciertas habilidades. Es como el ciego, aprende a escuchar más. Ahí vemos un Andrea Bocelli, un tenor estupendo y un músico estupendo. Por eso siempre tenemos que preguntarnos, si me pasa esto,
es para qué, no por qué, no, para qué me está pasando esto. Tal vez el hecho de yo no poder correr y moverme como una gacela es porque tengo que cumplir otro papel en esta existencia. Dios me dio una gran inteligencia y una gran memoria, pues tengo que ponerla al servicio de la humanidad. Y hoy estás viviendo plena. Sí, gracias a Dios y a la ciencia. Gracias a la clínica cardiovascular, porque cuando estuve más grave, a pesar de que me hacía el tratamiento en Alemania, los médicos de la cardiovascular me ofrecieron esa cirugía y gracias a ellos y a la gran calidad de la clínica cardiovascular, subo montañas, subo los 5 pisos de la Universidad de ella, bailo y hago una vida plena. Y se te iluminan los ojos contando ese Sí. pedazo. Voy a decir Sí. una frase muy cliché. ¿Este momento de tu vida se llama felicidad o toda tu vida ha estado llena de felicidad también? Yo doy gracias a la vida porque mi pasión es la medicina. Mi pasión es la investigación y la ciencia. Amo el conocimiento sobre todas las cosas. Y doy gracias a mis padres que con su gran esfuerzo pude ser médica y la medicina me salvó. Porque tenía tanto que estudiar que yo no pensaba en mi enfermedad. Y además, con el mismo conocimiento también sabía cómo cuidarme e investigar. Entonces fue doble vía. Doble vía. Qué bonito. Yo digo que un libro le puede salvar la vida a uno. Porque cuando yo de pronto decía, vaya, no puedo ir, me gusta mucho el viajar, me encanta viajar. Soy una gitana. Y he vivido en muchos lugares del mundo y he tenido personas maravillosas a mi alrededor. Y gracias a los libros que me llevaban a otros países, me motivaron cuando pude viajar en avión, porque yo tenía que viajar con oxígeno en primera clase, porque el oxígeno en primera clase es mayor, con todos los cuidados. Y todos esos libros me hacían soñar y yo decía, algún día lo voy a realizar. ¿Y lo lograste? Algún día voy a subir a esa montaña. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y cuando los médicos, los cirujanos me dijeron, Luz Daret, tu cirugía es muy grave, es una mortalidad muy alta. Y yo le pregunté a uno de los médicos, al doctor Ortega, neumólogo, ¿y si no me opero? Una muerte súbita. Bueno, entonces ya que estoy como buena paisa, ya que estoy con un pie al otro lado y otro en una barra de jabón, pues me muero luchando. Para mí fue un descubrimiento cuando, después de muchos días que estaba en coma inducido, desperté, vi a mi alrededor los médicos y yo les dije, ¿qué pasó? Y ya habían pasado demasiados días. Y después, cuando comencé mi terapia, porque no es fácil estar mucho tiempo y meses en reposo total, aprendí a caminar. Aprendí a usar mis esfínteres, porque cuando una persona está en coma, hay unos cambios hemodinámicos muy grandes. No podía escribir. Parecía como con Parkinson porque hacía rayas agudas. Aprendí a escribir. Había perdido el pulso. ¿Volviste a nacer? Volví a nacer. Y cosas que las personas tal vez no sepan Quedan por él. como han respirado toda la vida. Yo recuerdo que cuando ya me pude levantar y estaba en mi casa, yo abrí un closet y se me vinieron unas cobijas. Y yo pude alzar el pie y atajarlas.
Yo salí corriendo a decirle a mi mamá, mamá, agarré las cobijas y alcé los pies. Para una persona normal, dirá, ¿qué tiene de...? Para mí fue como ganarme el premio Nobel, porque era libre con mis movimientos. Aquí hay una enseñanza impresionante para cerrar y es no dar por hecho que respiramos. Exactamente. Pienso que no dar por hecho que podemos respirar y que hoy estás respirando sin una ayuda extra y que puedes estar aquí conversando con nosotros en Mujeres Bambú y que es una experiencia muy bella poder llevarle a otras personas esta historia en la que no te diste por vencida y que los libros te abrieron una cantidad de oportunidades y te abrieron los ojos al mundo. Yo aprendí una cosa muy bonita de los alemanes. Cuando me dijeron, tienes que usar oxígeno de por vida, a mí el mundo se me cayó. ¿Cómo? Yo con un tarro de oxígeno no voy a poder operar. Y resulta que me trajeron un concentrador. Fue el primer concentrador que llegó a Colombia, el mío, con ruedas, que producía oxígeno y que yo podía caminar así fuera con una manguera larga. Y me dijo el doctor Ramiro Gallego, el de la historia, Luz Dared, tú tomas ¿cuántas pastillas al día? 40. Esta es otra pastilla, pero más grandecita. Eso me hizo pensar. Y una vez yo le dije a él mismo, pero es que yo no puedo caminar rápido. Haz como las tortugas. A ti te gusta estar joven y durar bastantes años, ¿cierto? Y yo, claro, pues vive como la tortuga. Viven 150 allá en Galápagos, Ecuador, y caminan muy lento. O sea, todas esas frases me ayudaban a reflexionar. El elogio de la lentitud. Sí. Bueno, Luz Dared, gracias por acompañarnos hoy, gracias por estar en Mujeres Bambú, gracias por compartir tu historia. No sé cuántas veces la habrás compartido, pero qué bonito que puedas llegar a otros espacios y a otras personas con esta impresionante historia de superación. Bueno, quiero agregar una cosa. Sí. Yo escribí mi vida. Sí. Se llama El dulce amargo de la vida. Todavía no lo he publicado porque van 700 páginas y 2000 fotografías. Tremendo. Quiero publicarlo pronto porque ese va a ser vendido para ayudar a los pacientes de hipertensión pulmonar. ¿Y cuándo piensas terminarlo? Estoy tratando, porque es por varios capítulos. El último capítulo es Renacer, que estoy contando mi historia en cuidados intensivos, todo lo que viví, todo lo que sentí, tanto desde el punto de vista como paciente y con mi conocimiento médico también. Pero quiero investigar un poquito sobre hipertensión pulmonar para poder hacerlo con el broche, el cierre. Qué maravilla, esperaremos ese libro Ansiosas en Mujeres Bambú. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti.